Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a estar meditando en lo que dice el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13, es donde estaremos meditando en el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, el día domingo comenzamos con un tema relacionado con lo que es el propósito, conociendo el propósito de Dios. Y este próximo viernes, y si Dios nos permite el domingo que viene también, vamos a estar continuando con ese tema, ¿verdad? La continuación del tema del propósito. Es tan importante entender el propósito de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida? ¿Cómo distinguir entre el propósito de Dios y nuestro propósito humano? O sea, mi deseo, mi voluntad, mis propósitos terrenales que yo tengo, a diferencia del propósito de Dios. Y cómo alinearnos en ese propósito y qué sucede cuando nos alineamos y estamos dentro del propósito de Dios. Esto lo estaremos continuando mirando el próximo viernes y el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, para ampliar cosas muy hermosas que Dios quiere enseñarnos con respecto a ese tema. Pero hoy el Señor me ponía en el corazón compartir algo diferente con el pueblo del Señor, algo distinto, y quiero hablarle precisamente acerca de lo que es la intervención divina. Intervención divina. Es lo que tanto necesitamos en estos días, una intervención divina de parte de nuestro Dios en medio de toda esta crisis, en medio de todo este dolor, de todas estas situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo. Y veamos qué dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en tu mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Quiero invitarle para que meditemos entonces en este tema, le decía, al cual hemos titulado Intervención Divina. Intervención Divina. Y le decía que precisamente eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. Nunca habíamos necesitado la intervención divina. ¿Qué significa intervención divina? Que Dios intervenga, Dios que es divino, que es todopoderoso, que intervenga en nuestro favor en medio de esta crisis, en medio del dolor, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, en medio de este virus que está atacando, que está dañando, que está afectando a tantas familias y a tantos hogares, porque no solamente sufre el que se enferma, sufre toda la familia. No solamente sufre el que parte de esta tierra, sino sufre toda la familia. Más todavía, aún agregando a la situación las razones por las cuales no es como en otro tiempo que un familiar se enferma y toda la familia puede estar apoyándolo moralmente y espiritualmente ahí cerquita de él, velando, cuidándolo y apoyándolo. Y aquel ser querido despierta y ve ahí a un miembro de la familia a su lado apoyándolo y animándolo. Tristemente en estos días no podemos hacer eso. ¿Por qué? Por la prohibición de que no se puede entrar a los hospitales, no se puede estar ahí con los seres queridos en estos momentos difíciles. E igualmente, aún cuando parte un ser querido, hay limitaciones y tantas situaciones que se están mirando por un lado y por otro de esta manera. Y Dios ponía en mi corazón el compartir este tema basado en este pasaje. Y precisamente
Cuando miramos este pasaje de Éxodo capítulo 17, miramos lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Moisés iba guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Y cuando él iba guiando a este pueblo, dice la palabra que Amalek comenzó a atacar al pueblo de Israel, pero no atacó de frente, no atacó de una manera, vamos a decirlo, justa, sino que dice que lo hizo buscando a los de mero atrás. Era una caravana que iba caminando y a los de mero atrás, imagínense, más de 500,000 de personas caminando, una orilla de enfrente se miraba muy lejos por allá, mientras que la otra orilla de atrás, yo creo que apenas se alcanzaba a mirar lo que era la orilla, la punta de allá atrás de lo que era esa caravana que iba caminando a través del desierto. Sin embargo, Amalek llegó por la parte de atrás y dice que hirió a los más débiles, a los más viejos, a los más cansados, a los más afligidos. Y precisamente cuando yo meditaba en esto, ¿verdad? Cómo Amalek fue un traicionero, por así decirlo. Cómo Amalek fue un aprovechado, por así decirlo. No se atrevió a hacer frente a los hombres más fuertes de Israel, ¿verdad? A los más jóvenes, por así decirlo, que iban al frente dirigiendo, por así decir, aquella caravana, sino que se fue a la retaguardia, se fue a la parte de atrás y comenzó a atacar a quienes, repito, a los más viejos, a los enfermos, a los cansados. Se fue hacia atrás a atacar a los que de alguna manera no podían caminar mucho y iban atrás, más indefensos, más débiles, más cansados. Muchos de ellos quizás eran los ancianos, los más viejos, porque obviamente no se va a poder comparar un anciano de 60, 70, 80 años con un joven de 20 años, de 15, 20 años. El jovencito, la jovencita de 15, 20 años tiene una agilidad, una energía para poder caminar, y ese corre y anda con energía y parece que no le hace nada el cansancio. Los mira uno que desde la mañana se levantan con energía y en la noche todavía andan con energía, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque están en toda la flor de su juventud, de su adolescencia, tienen sus 15 años, sus 20 años, pues por esa razón es que tienen toda esa fuerza. Pero usted mira a un anciano ya de 60, 70, 80 años, que ya es otra historia, ya está batallando más con su vida, ya está luchando más con su energía, ya no hay la fuerza suficiente como cuando era un adolescente, un jovencito. E igualmente su salud física ya ha sufrido mucho deterioro. ¿Por qué razón? Pues porque la edad ha ido avanzando. Y es natural que como va avanzando en la edad, el cuerpo se va deteriorando. Eso es natural. Es decir, la palabra dice, el apóstol Pablo, aunque este tabernáculo externo, este cuerpo externo se deshiciera, dice, sin embargo tenemos un edificio preparado por Dios en gloria. Entonces nos da una esperanza gloriosa. Pero dice, mientras el viejo hombre, el hombre exterior se envejece, el interno se rejuvenece. Entonces hay algo que en lo espiritual aquel hombre tiene fuerza, tiene firmeza, pero en lo físico hay deterioramiento, hay desgastamiento, hay enfermedades. Y precisamente así es como me mostraba el Señor al coronavirus en estos días. Me lo mostraba como Amalek, como un enemigo que viene atacándonos, que viene atacando sobre todo se ensaña más contra los más viejos, contra los más cansados físicamente hablando, los más desgastados, los que están batallando más con enfermedades, con problemas de salud, con todo ese tipo de situaciones. Allí es donde se ensaña más, y por eso los médicos están diciendo, ¿verdad?, que se cuide más aquella persona que ya es un anciano, que se cuide más aquella persona que padece de diabetes, que padece de cáncer, que padece
enfermedades que limitan su cuerpo para poder pelear, para poder combatir contra ese virus, contra esa infección en el momento de llegar a ser atacado por ese virus. Entonces miramos que a muchos jóvenes ni siquiera les está afectando, a otros sí les está afectando también, y también están, obviamente aún están muriendo jóvenes, pero en su mayoría el más vulnerable es el anciano, es el enfermo, es el que está deteriorado, cansado en su salud, en su cuerpo físico, lastimado, dañado, que está batallando con alguna enfermedad. Y allí es donde miraba que precisamente Amalek venía a atacar a los más débiles, a los más cansados, a los más viejos, a los ancianos, a los enfermos, etcétera. Y ahí se aprovechaba, y ahí es donde causaba la mayor destrucción, el mayor daño. Y eso es precisamente lo que estamos mirando en estos días. Está haciendo lo mismo este enemigo. Ya no es Amalek, ahora cambió de nombre y ahora se llama coronavirus. Nos está presentando una batalla en el mismo desierto. Ya no es en Refidim, ahora es en el desierto del mundo, en el desierto de la vida, en este desierto donde estamos mirando carestía de fondos económicos, de trabajo, de comida para alguna gente, de servicios médicos para otra, y de tantas necesidades que estamos mirando que están brotando a derecha y a izquierda como nunca más habíamos mirado. Estamos hablando de Estados Unidos, va arriba de los 20 millones en el desempleo, no sé si 26 o en cuánta cantidad ha subido ya ahorita, pero es un nivel que no se había mirado desde prácticamente la historia de este país, desde la Gran Depresión, quizás por allá en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en aquellos tiempos, ¿verdad?, donde se pasaron cosas difíciles igual a nivel mundiales por las guerras mundiales. Pues ahora es una guerra mundial también. No es una guerra mundial de país contra país, gloria a Dios y gracias a Dios que por lo menos no es así, ¿verdad?, hasta donde sabemos, pero lo que sí sabemos es que es una guerra que el mundo entero está peleando y está enfrentando contra un común enemigo que se ha levantado ya no contra solamente una ciudad o un estado o un país, sino contra el mundo entero, contra la población entera del mundo entero, sin hacer discriminación entre el lenguaje o el país o lo que es, si es oriental, si es morenito, si es blanco, si es rubio, si es alto, flaco, pobre, rico, como sea. Todos estamos enfrentando esta guerra, esta batalla, esta pandemia que estamos enfrentando, y es una guerra en la que estamos. Es una guerra que estamos peleando y debemos de mirarlo de esa manera. Y me dirijo en este momento sobre todo a la iglesia de Cristo, al creyente, a los hermanos, a los hombres y mujeres que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es importante que entendamos, que asimilemos, que despertemos y nos demos cuenta que es una guerra que estamos peleando, y si no la peleamos correctamente vamos a sufrir muchos daños, vamos a tener muchas pérdidas. Pero si la peleamos correctamente, como Dios dio instrucción a Moisés y nos la sigue dando a nosotros, porque la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. La palabra permanece por toda una eternidad, y la palabra de Dios se sigue cumpliendo como se cumplió en el tiempo antiguo, se sigue cumpliendo en el tiempo presente. La Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y vamos a aprender de lo que sucedió antes a lo que está sucediendo ahora, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ahora es ya fue antes, y lo que mañana será ahora es.
En otras palabras, no hay nada nuevo. La Escritura dice que lo que pasó en el tiempo pasado es una sombra, una figura que está registrada para enseñanza para nosotros. Entonces, Dios quiere que aprendamos de la palabra y que podamos de esta manera enfrentar la batalla, enfrentar la guerra de una manera correcta, de acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y que busquemos cubrir y proteger a nuestros pobres, a nuestros ancianos, a nuestros débiles, a nuestros enfermos, a nuestra gente que es mayormente vulnerable y que es donde se está ensañando este enemigo, este coronavirus, trayendo daños grandes, en muchos casos aún lo que es la misma pérdida de la vida en el caso de muchos seres queridos. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra para hoy más que nunca prepararnos, prevenirnos, armarnos, levantarnos y pelear esta batalla de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y yo quiero que veamos una vez más entonces lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Éxodo, donde estamos mirando, ¿verdad?, que dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Verdad? Si usted lee el contexto de estos textos y todo el tema ampliamente como nos lo presenta en diferentes pasajes, ¿verdad? Vamos a entender cómo es que atacaba a los más pobres, a los más débiles, a los más ancianos, y ahí se ensañaba Amalec peleando contra Israel. Ahora, miramos que dice el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la de Dios en mi mano. Veamos entonces esto. Cuando miramos en este caso la aplicación al presente de este pasaje, en este tiempo ya no está Moisés aquí, ya no está Josué aquí, ya no están estos personajes como Ur, como Aarón, ya no los miramos aquí, ya no es el pueblo de Israel solamente con quien se está tratando, sino es el mundo entero, vuelvo a repetir, con quien se está tratando. Pero la palabra se sigue cumpliendo de una manera similar. ¿Cómo la miramos cumplirse en estos momentos? En este tiempo, esta pandemia, este problema, este enemigo, este coronavirus, es el Amalec del tiempo presente. Es el Amalec que nos está presentando esta guerra, y lo queramos o no lo queramos, lo creamos o no lo creamos, seamos negligentes o no lo seamos, personas que simplemente buscan ignorar la realidad que estamos viviendo, porque tristemente hay gente de esa manera, como todavía diciendo, no está pasando nada. Eso no es cierto, es pura fábula, puro cuento eso del coronavirus. O sea, gente todavía deliriando, gente cristiana y gente no cristiana, en ese delirio, en esa abnegación, es decir, viviendo alejados de la realidad, pensando que si no creo yo en eso, que por eso no estoy en algún riesgo. Oiga, usted puede ser negligente y no creer en la gravedad, pero si usted se avienta de un edificio, se va a quebrar las piernas o se va a matar, crea o no crea en la gravedad. La gravedad es una realidad que existe, crea usted o no crea en ella. Si usted no cree que una pistola lo puede matar, si se la pone a la cabeza y le aprieta y se da un balazo en la cabeza, si usted cree que no le puede hacer nada a usted porque usted es muy fuerte y una bala a usted no le hace nada, pues ese es el vivir fuera de la realidad, el vivir engañándose a usted mismo. Pero la realidad es de que si se da un balazo en la cabeza se va a morir. Esa es la realidad. Una bala le va a quitar la vida, le va a matar. Esa es la realidad. Entonces, en este caso, nosotros debemos de entender la batalla que estamos peleando, enfrentando, que es una batalla real, que es un enemigo real. ¿De dónde salió? ¿De dónde brotó? Si de este lado, de aquel otro lado, si fue un experimento científico o si fue que viene de los murciélagos o si vino de otro medio, de donde haya venido.
haya venido del mismo infierno, esta peste haya salido de donde haya salido. La realidad es que existe, es que está comprobado, es una evidencia real que existe y que estamos lidiando con este problema a nuestros alrededores, a derecha, a izquierda, por un lado, por otro, que estamos siempre con la propensidad a enfrentarnos con este enemigo, y que este enemigo va a buscar atacarnos en un momento o en otro, y que este enemigo va a buscar aún enfermarnos, dañarnos y, si es posible, quitarnos la misma vida. Esa es una realidad que no debemos de ignorar, que no podemos ignorar, porque es real, es real. Y con esto no estoy diciendo que usted debe de llenarse de pánico o de miedo, no, sino que usted debe de fortalecerse en el Señor hoy más que nunca. Usted debe de tomar las armas de nuestro Dios hoy más que nunca para hacer frente a este enemigo. Entonces, ese Amalek que vino a amenazar al pueblo de Israel, que vino a aprovecharse de los más débiles, a matar a muchos de los más débiles. ¿Y qué es lo que pasó cuando Moisés se dio cuenta? Moisés, yo creo que hombres de los que iban por ahí cerca vamos a decir, de la cola de aquella caravana, ¿verdad? De los de mero atrás, fueron corriendo a avisarle a Moisés: Moisés, nos está atacando Amalek. Nos está atacando a nuestros viejos, a nuestros débiles, a los que van cansados, a nuestros enfermos que van allá hasta mero atrás de la línea. Nos los está matando, nos los está atacando y dañando. Y cuando le dicen a Moisés aquello, Moisés, yo creo que lo primero que él hizo fue consultar a Dios. Fue orar a Dios, fue pedirle a Dios dirección. Dios mío, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿cómo le hacemos para enfrentar a este enemigo? Y yo creo con todo mi corazón que Dios le dio respuesta y dirección al siervo de Dios Moisés, como ahora nos la da a nosotros de igual manera. Y nos muestra la palabra que Moisés, cuando recibe esta noticia, y creo yo que después de pedirle dirección a Dios, Moisés hace lo siguiente. Dice el versículo 9: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces aquí miramos qué hizo Moisés. Moisés le dijo a Josué: Josué, levántate porque vas a pelear esta batalla. Josué, prepárate, escoge varones, guerreros, varones preparados para la batalla, que tengan conocimiento de combate, fuertes, hábiles, capaces para enfrentar al enemigo. Quiero que vayas y lo hagas, Josué. Y Josué dice que rápido, como le dijo Moisés, así rápido Josué se fue y comenzó a reunir y a convocar, y comenzó a buscar levantar ese ejército que se iba a enfrentar en la batalla para poder derrotar a ese enemigo, a Amalek, que venía contra él. Entonces miramos lo que hace Josué. Ahora, ¿a quién simboliza Josué? Cuando yo leí este pasaje, miraba que ese Amalek representa esta pandemia del coronavirus. Y este Josué representa a lo que son los médicos, lo que es el personal médico que rodea a nuestras ciudades, y que en este caso son los primeros soldados, los primeros guerreros que han sido llamados para hacer frente a este enemigo. Todo el personal médico, comenzando con lo que son los doctores, siguiendo con lo que son los paramédicos, lo que son las enfermeras, lo que son los asistentes, los auxiliares, todo lo que es hasta los bomberos mismos, que están equipados, preparados para hacer frente, y van buscando pelear contra este virus con las armas que tienen, con lo que pueden, protegidos con el equipo, con el traje militar. Ya no hablo de armas, de fusiles y balas, sino que ha cambiado el tipo de armas que se está usando en esta guerra.
son medicamentos que pueden fortalecer el sistema de la persona, son respiratorios para poder ayudarle a la persona cuando sus pulmones ya no alcanzan a recibir oxígeno y a la persona la tienen que entubar y la conectan a una máquina para inyectarle oxígeno a sus pulmones para que aquella persona pueda recibir aire y puedan ayudarle a esos pulmones a soportar la crisis, a soportar el ataque que está recibiendo de todo ese virus que está atacando su sistema inmunológico, su sistema respiratorio, su sistema en los pulmones, que es la primera área donde tenemos entendido que afecta con mayor agresividad. Entonces ahí viene ese virus atacando y ahí van los soldados, esos soldados que con el uniforme de blanco en su mayoría, esos soldados que el casco ya no es un casco sino una careta, es una mascarilla, ya no es un fusil sino es una jeringa, es un respiratorio artificial, es oxígeno para ayudar, es medicamentos para fortalecer el sistema, sueros, antibióticos, etcétera, etcétera. Todo lo que administran, con lo que buscan ayudar a la persona de una manera y de otra manera a salir adelante, a superar este reto. Entonces Dios bendiga a esos Josués, Dios bendiga a ese personal médico que son los primeros que están saliendo a la línea de batalla, están saliendo a enfrentar a ese enemigo, están arriesgando sus propias vidas, como lo sabemos. Muchos de ellos han muerto en la batalla. Muchos de ellos se han contagiado en la batalla. Muchos de ellos han sobrevivido y han superado en las heridas, por así decirlo, que han recibido de ese ataque, de ese virus que los ha infectado a muchos de ellos, ¿verdad? Pero son los primeros que están en la primera línea de combate, de respuesta. Repito y vuelvo a repetir, Dios los bendiga. Gracias a Dios por esos soldados que Dios ha levantado para hacer frente a esta pandemia de alguna manera. Pero igualmente dice la palabra del Señor, me llama la atención como dice Dios a Josué, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escógenos varones armados que conozcan, que tengan capacidad para enfrentar este mal, enfermeros, doctores, auxiliares, paramédicos, bomberos, etcétera, etcétera, que puedan venir a auxiliar, que puedan venir a hacer frente a este enemigo. Y sal a pelear contra Amalek, y sal a pelear contra este coronavirus. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ya identificamos a Josué, a los Josués valientes, al personal que sale, los guerreros valientes que salen con Josué, los guerreros valientes que salen a hacer frente a la pandemia, a este enemigo invisible, y que están haciendo frente en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes hospitales, de diferentes maneras están haciendo frente a este enemigo espiritual. Pero luego dice el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Qué tremendo. Aquí miramos un secreto muy grande, que no debe de ser ningún secreto, pero lo es para muchos. Pero debemos de estar conscientes hoy más que nunca de esta realidad. Aquí miramos lo que sucedía cuando Josué salió a hacer frente al enemigo, literalmente a pelear contra él. Repito, es ese lugar que están ocupando nuestros doctores, nuestros enfermeros, nuestro personal médico, nuestros auxiliares, nuestros bomberos, todos aquellos que están ahí para auxiliar, para socorrer, para ayudar a aquellas personas que están siendo atacadas, dañadas, lastimadas por este virus. Y miramos en la palabra de Dios que cuando Josué se enfrentaba a aquel ejército de Amalek, aquel enemigo que venía contra el pueblo de Israel, ahora ya no es contra el pueblo de Israel, sino contra el mundo entero.
dice la palabra que había algo que sucedía. Cuando Moisés dice que mientras Josué salió a pelear la batalla literal con sus manos, dice que Moisés le dijo a Josué: no te preocupes, yo también voy a pelear. No pienses que solo a ti te voy a mandar a la pelea y yo me voy a ir a dormir y yo me voy a ir a cruzar de brazos y a hacer cualquier otra cosa. No, yo te voy a mandar a ti, Josué, a pelear la batalla. Pero quiero decirte, mientras tú estés peleando la batalla terrenal, literal, física, yo voy a estar peleando la batalla espiritual. Yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar intercediendo por ti. Yo voy a estar clamando por ti. Yo voy a estar pidiendo a Dios la intervención divina. La intervención divina sobrenatural. Y dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos en el monte, dice la palabra que allá estaba Moisés orando: Padre, bendice a Josué. Padre, cúbrelo. Padre, dale fuerzas. Padre, protege lo, que ningún dardo del enemigo lo golpee, que ninguna espada, Señor, toque su cuerpo de lo que es en esta guerra contra Amalek. No permitas que ninguno de esos enemigos lo lastime, lo dañe. Cuando estaba Moisés orando, intercediendo, dice que Josué prevalecía. Josué tenía la fuerza, tenía el valor, tenía la estrategia para matar al enemigo y destruirlo, y él no ser lastimado, y él esquivaba el golpe del enemigo, y él acababa con uno y con otro y con otro y con otro, y ahí iban todos los guerreros con Josué peleando y venciendo. Pero pasaba algo que parecía raro, pero no era raro ni tampoco era coincidencia, que cuando Moisés de repente se cansaba y bajaba las manos y decía: yo creo que ya estuvo, ya fue suficiente, ya ahora es suficiente, ya con eso va a ganar Josué. Dice que en cuanto bajaba las manos Moisés, dice que Israel comenzaba a perder la batalla y Amalek prevalecía. En otras palabras, comenzaba a retroceder Josué, comenzaba a ser vencido Josué, y caía uno de los de Josué por aquí y caía otro de los de Josué por allá, y era dañado uno y era dañado otro, y mirábamos heridos y mirábamos algunos quizás muriendo de los de Josué, de los guerreros de Josué, y de aquellos que estaban apoyándolo, peleando con él y enfrentando esa batalla juntamente con él. Los miramos que estaban muriendo, estaban retrocediendo, estaban perdiendo la batalla. ¿Por qué razón? Porque Moisés se cansaba y bajaba las manos. Bajaba las manos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Hur y de Aarón, que subieron al monte con la vara de Dios en su mano, estamos hablando de que estos personajes, Moisés, Aarón y Hur, representan al pueblo de Dios, representan a la iglesia de Cristo, representan a aquellos lavados por la sangre del Cordero de Dios, representan a los hijos de Dios, que en ocasiones nos miramos en toda esta situación, en toda esta pandemia, como impotentes, como inútiles, como que ¿qué hacemos? Pues nosotros no sabemos hacer nada, no somos médicos, no conocemos lo que son las estrategias médicas, científicas, no podemos automedicarnos, no podemos hacer muchas cosas que un doctor sabe, que un enfermero sabe, porque nosotros no tenemos esa preparación y nos sentimos limitados, como diciendo: pues ¿cómo le hago? ¿Yo qué hago? Yo soy inútil. ¿Yo cómo puedo pelear contra ese enemigo? Yo no puedo hacer nada. Al contrario, puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes pelear, no con tus manos, no como un doctor, no como un enfermero, no como un bombero, no como un auxiliar. No, tú puedes pelear como un guerrero de oración, un guerrero de intercesión, levantando tus manos al cielo, clamando noche y día por aquel ejército que Dios ha levantado, por aquellos científicos que Dios les dé la sabiduría para que descubran una arma que destruya esta pandemia, este virus, que puedan descubrir una vacuna contra este problema, contra este virus, y pueda ser así eliminado y destruido
destruido, como lo han sido muchos virus en el pasado que también amenazaron a la población por tiempos, y que igualmente murió mucha gente en tiempos pasados en la historia a través de pandemias que llegaron a ver, de plagas, de pestes en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pues ahora nos está tocando a nosotros en el pleno siglo XXI, donde estamos enfrentando esta batalla. Pero cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando no hay una iglesia orando, intercediendo para que Dios mueva la mano en favor del pueblo que está peleando contra esta batalla, o sea, en favor de los Josués, en favor de los guerreros médicos, de los guerreros científicos que están buscando descubrir esa vacuna. Mientras no haya una iglesia orando y clamando, esto más va a tardar, más va a avanzar el virus, más terreno va a cobrar, y más gente va a sufrir el daño de este virus, y más gente va a perecer y a padecer. ¿Por qué razón? Porque la iglesia que somos nosotros, el pueblo de Dios que eres tú, que me estás mirando, que has creído en Cristo Jesús, no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Muchas veces tenemos las manos caídas, las manos bajadas, y mientras nuestras manos estén hacia abajo y no estemos peleando como Dios quiere, vamos a mirar que ese enemigo va a prevalecer, que ese enemigo se va a extender más. Ahorita hay un signo de interrogación, hay una incógnita, una incertidumbre grande, y se sigue anunciando día tras día a través de los noticieros, y hay una presión tremenda. ¿Por qué? Porque por un lado está la situación económica que está presionando a los líderes de este país, a los gobernantes, al presidente y a los alcaldes y a los líderes políticos que son los que gobiernan este mundo, país por país, estado por estado. Pero miramos que hay esa presión en el mundo entero de la economía versus lo que es la salud. O sea, ¿qué hacemos, verdad? Si solo pensamos en la salud, dicen ellos, pues se nos va a destruir la economía y vamos a terminar con un problema muy serio. Y si pensamos en la economía y no pensamos en la salud, pues va a volver a rebrotar esta pandemia, esta epidemia, y va a terminar causando quizás mayores desastres, mayores pérdidas, mayor contagio, mayor agravio que lo que ya hemos mirado. Y ese es el riesgo en el que se está ahorita viviendo. Muchos ya en las casas agotados, cansados, enfadados. ¿Qué es lo que están haciendo? Estoy cansado de estar encerrado. Mira usted el televisor y apenas abren un poquito la puerta para que haya un desarrollo social, y las playas se comienzan a llenar de gente sin tener ninguna precaución, sin tener ningún distanciamiento, sin nada, como si fuera todo muy tranquilo y muy normal. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde se ensaña el enemigo. La gente cansada, la gente enfadada, la gente ignorante, que se encuentra simplemente sin pensar en las consecuencias que puede haber, sino que solo dice: yo estoy cansado de estar aquí encerrado, yo me voy a ir y ya me cansé, ya me enfadé, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y no les importa nada hasta que no esté tirado en una cama, hasta que no esté al borde de la muerte. Es cuando va a aprender, tristemente. Hablo de las personas que no están queriendo tomar ningún tipo de medida de precaución, de no ser prudentes, de no ser sensatos como nos manda nuestro Dios. Repito, este es un enemigo real. Y ahorita lo que está en la balanza en estos días, en este mes de abril, en este día de... ¿Qué fecha estamos? 29 de abril, amén. En este 29 de abril, gloria a Dios, estamos mirando que ese es lo que está en la balanza, ¿verdad? Y que se dice, si se le da mucho lugar a la economía y se reabre, hay el peligro de un recaimiento y un rebrote igual o peor todavía de lo que hemos mirado estas semanas o estos meses pasados, y mucho más pérdidas y más daños todavía de lo que ya hemos tenido. Hablo como nación, hablo como estado, hablo como ciudad, como usted quiera mirarlo.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Los gobiernos no saben qué hacer. No saben qué hacer porque están entre la espada y la pared. No tienen la solución. Ellos no es que no quieran hacer lo correcto, no es que no quieran buscar una solución, es que no tienen una solución, es que no saben qué hacer. Es que los compadezco a cada uno de ellos. No critico al presidente del país, no critico al gobernador, no critico al alcalde, no critico a ningún líder, a ningún dirigente de este país, de Estados Unidos, sino que antes bien me compadezco de ellos porque están en una posición muy difícil, están en una presión terrible, con una responsabilidad enorme. Y como pueblo de Dios, lo último que debemos de hacer es estar criticando a nuestros líderes, hablando repito, desde el presidente hasta gobernadores, hasta alcaldes y cada uno de ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No lo critiques. Que comete un error, que dijo esto, que dijo lo otro, que el gobernador, que el alcalde, que estoy de acuerdo, que no estoy en acuerdo. En algunos estados protestando contra los gobernadores porque no abren el mercado para un desarrollo libre. En otros estados quejándose porque algunos gobernadores sí lo están abriendo. En otras palabras, los líderes políticos de nuestro tiempo, de nuestro país y del mundo entero prácticamente, están entre la espada y la pared. No tienen soluciones, no saben qué hacer con el problema. Si se hacen para un lado afecta de una forma, si se hacen para el otro afecta de la otra. O se les derrumba la economía o se les derrumba la salud, y están en ese dilema tratando de enfrentar este problema, y algunos arriesgándose y diciendo, pues vamos a abrir y nos vamos a arriesgar. Pues solo Dios sabe cuál va a ser el fruto y el resultado de ese riesgo que se está tomando. Otros dicen, no nos vamos a arriesgar, nos vamos a limitar, nos vamos a aguantar un poquito más. Pues sí, dice alguien más, pero nos va a causar un daño mayor en la economía y vamos a sufrir un poco más, se va a derrumbar un poco más la economía. Pues claro, por eso le digo, los compadezco a los líderes, y no nos queda criticarlos ni menospreciarlos, sino orar por ellos. Orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los dirija, para que Dios les dé entendimiento, los ilumine y les enseñe qué es lo que deben de hacer. No critiques a tus líderes, no los menosprecies, ora por ellos. Respétalos, ora por ellos, como dice la palabra de Dios, que nos sujetemos a nuestras autoridades. Porque no hay autoridad puesta, sino aquellas que son puestas por Dios mismo. Y el que resiste a la autoridad, resiste a Dios, a lo establecido por Dios, y acarrea condenación para sí mismo. Así que es delicado. No te pongas en contra, repito, no juzgues, no critiques, no menosprecies. Antes bien, oremos por ellos, para que Dios los guíe, los dirija, les enseñe qué deben de hacer, cómo deben de actuar. Ahora, nuestro trabajo, en veces nomás apuntamos, en veces como pueblo de Dios criticamos, y mira lo que está haciendo aquel político, y mira lo que hizo el presidente y qué mal, y mira lo que dijo el gobernador, y mira, no estoy de acuerdo con esto, y mira que el alcalde está haciendo esto otro y tampoco estoy de acuerdo, y comenzamos simplemente con ese tipo de actitudes. Es errado, eso es equivocado, no es correcto, no es agradable a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer, pueblo de Dios? Hacer nuestra parte, pero con más fervor, con más ganas. ¿Qué es nuestra parte? Nosotros jugamos, por así decirlo, el papel, desempeñamos, desarrollamos el papel de Moisés. ¿Qué papel desempeñaba Moisés? Moisés era el que estaba intercediendo con sus manos levantadas, con la vara de Dios en la mano, con la autoridad de Dios en la mano, orando, intercediendo. Dios, trae, Señor, respaldo, trae respuesta, trae solución, trae fortaleza, respalda a nuestros guerreros, respalda a nuestros Josués, respalda a nuestros científicos, respalda a nuestro personal médico, respalda a aquellos que están al frente de la línea de batalla, ayudando a nuestros débiles, a nuestros viejos, a nuestros necesitados. El enemigo, repito, se enseñorea y el enemigo ataca a aquellos que están cansados, aquellos que están
enfermos, aquellos que están ya batallando con la ancianidad. Pero déjeme le hablo un poquito de los que están cansados. Cuando hablo de los que están cansados, estoy refiriéndome al que está cansado de estar encerrado. Al que está cansado y dice: ay, qué enfado, estoy en casa y no sé qué hacer, ya estoy cansado de estar aquí, ya quiero salirme, ya quiero ir a jugar, ya quiero ir a la playa, quiero ir a jugar con los amigos, hacer esto, hacer lo otro, quiero ya ir a hacer una fiesta, a un club, quiero aquí, quiero allá. Todas esas personas que están desesperadas por volver a ese tipo de ambiente son las primeras que van a ser las más vulnerables, que van a terminar infectadas, que van a terminar atacadas y que van a terminar dañadas por este enemigo que está atacando. Son los primeros que van a ser dañados. Óigalo bien y de mí se acuerda si no sucede de esa manera. ¿Por qué? Porque están siendo negligentes, están siendo descuidados y no están actuando con prudencia, con sensatez, y no entienden la guerra que hay por delante, la batalla que se está peleando y se está librando. Entonces vuelvo a repetir, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es tiempo de volver a tomar nuestro lugar. Es tiempo de volver a levantar las manos. Es tiempo de interceder, de clamar, de orar, para que Dios traiga respuesta, para que Dios traiga solución, para que Dios traiga bendición, para que Dios restaure, para que Dios respalde y para que Dios permita que sea derrotado y desvanecido ese coronavirus una vez y para siempre. Pero no va a ser solamente con las armas terrenales, no va a ser solamente con la ciencia. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por una vacuna que se descubra, gracias a Dios por la tecnología, respiradores que ayudan a fortalecer o a mantener los pulmones cuando el pulmón ya no responde por el ataque y el combate de ese virus. Entonces el respirador artificial le ayuda a la persona para hacer la función del pulmón y de esta manera preservar la vida de la persona hasta que se estabilice y logre por sí misma volver a reaccionar bien y a superar aquel virus y aquel problema, aquel ataque, aquella batalla que está enfrentando. Pero le digo, gracias a Dios por todo eso. Gracias a Dios, es una bendición. Es una bendición esas armas lindas que Dios ha puesto a nuestro alcance, que son, repito, tecnología, que son la ciencia, que son la medicina, que son los aparatos que ayudan a preservar, a guardar, a fortalecer, a ayudar al cuerpo a pelear esa batalla y a contrarrestar ese virus que está amenazando con quitar la vida del ser humano. Entonces, gracias a Dios por todo eso, pero nada de eso es suficiente si no hay intercesión de parte del pueblo de Dios. Usted va a mirar como pueblo de Dios que si no intercedemos en serio, que si no intercedemos de corazón, va a ir avanzando eso y ese enemigo va a ir venciendo a nuestros soldados. Nuestros hospitales se van a sobrecargar. El sistema médico se va a derrumbar, como ha sucedido en muchos lugares, como sucedió en Italia, en tantas ciudades, como sucedió en Nueva York, lastimosamente y tristemente, cuando se derrumba el sistema y ya no hay suficiente, ya no hay ni siquiera espacio en la morgue, y ya no hay respiradores artificiales para ayudar, y ya no hay camillas, y ya no hay cupo en los hospitales, y ya los mismos médicos se infectan, y ya las mismas enfermeras están infectadas. Cuando todo eso comienza a suceder, ¿a dónde correr? ¿Podrá correr al hospital si va a estar quizás peor el hospital que su propia casa? ¿Podrá correr al médico si no lo pueden ni atender ya porque está caído el sistema, porque está sobrecargado todo? Eso es prácticamente
lo que ha sucedido en muchos lugares y lo que puede suceder si el pueblo de Dios no nos levantamos en fe, no nos levantamos en firmeza, orando, intercediendo para que retroceda ese enemigo y para que Dios fortalezca a sus soldados y pueda ganarse esta batalla en el nombre del Señor Jesús, antes de que haya más pérdidas de las que ya ha habido en nuestros alrededores. Dios quiere darnos la victoria, Dios quiere darnos la bendición, pero necesita que se pelee una batalla espiritual como una batalla terrenal. La batalla terrenal la están peleando muy bien los Josués. La están peleando muy bien los soldados de tierra, por así decirlo, la Fuerza Armada, los médicos que están entrando, los enfermeros, los bomberos, los auxiliares, las ambulancias, etcétera, etcétera. Dios los bendiga porque están haciendo un excelente trabajo. Dios los bendiga porque están arriesgando sus propias vidas día tras día y están ahí al pie del cañón, como se dice, al frente de la batalla, enfrentando a este enemigo. Dios bendiga a esos soldados. Oramos por ellos y seguiremos orando y pedimos a Dios que los guarde y los fortalezca de una manera especial. Pero ¿qué de nosotros? También somos soldados. Nosotros no somos la fuerza armada que va por la tierra. Nosotros somos la fuerza aérea que va por el aire. Nosotros somos la fuerza aérea que pelea en los aires, en los lugares celestiales, en el ambiente espiritual. Nosotros somos los que bombardeamos a ese enemigo con las oraciones, con la palabra de Dios, clamando de noche, de día, intercediendo, rogando, con clamor, con lágrimas, como lo dice la palabra en el libro de los Hebreos. Nosotros somos ese ejército aéreo que va peleando por el aire, que estamos haciendo guerra espiritual, que somos llamados a ser aquel Moisés, aquel que pelea la batalla de rodillas, que pelea la batalla clamando al Señor, que pelea la batalla invocando el nombre de Jesús, reprendiendo todo coronavirus, reprendiendo la eficacia de ese coronavirus, desvaneciéndolo en el nombre de Jesús, rompiéndolo de los aires, rompiéndolo de donde quiera que esté, para que caiga, para que muera, para que perezca, para que venga la victoria de parte de Dios. Ya como usted ora, ya como nosotros intercedemos y clamamos a Dios, usted mirará el avance de los enfermeros, el avance de los doctores, el avance de los hospitales, el avance de los enfermos que caen postrados, que caen heridos, que caen contagiados por el coronavirus. Usted mirará el avance, la mejoría, que se enfermó fulanito, se enfermó sutanito, pero lo mirará que sana, que se levanta, que se restaura, que es bendecido. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque el pueblo de Dios se levanta con las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de enemigos espirituales, para la destrucción de esta pandemia y de este virus que está atacando al pueblo de Dios. Usted mirará cómo, así como Josué prevalecía cuando Moisés tenía las manos alzadas orando e intercediendo, usted mirará el avance de nuestra nación, en la mejoría de la economía. Usted mirará el avance de cómo Dios proveerá y sostendrá la ayuda del gobierno para sostener al necesitado con alimentación, no preocupándose por la renta, no preocupándose por biles o lo que sea. Usted mirará la mano de Dios obrando sobrenaturalmente, pero necesitamos entrar en el fuego de la batalla también, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Si no lo hacemos de esa manera y bajamos nuestras manos y nos ponemos negligentemente y descuidadamente, vamos a mirar el avance de ese enemigo. Vamos a mirar nuestro personal médico ser lastimado y dañado. Vamos a mirar nuestros hospitales no poder contrarrestar el problema
y mirarse impotentes. Vamos a mirar nuestros científicos en callejones sin salida, sin encontrar solución al problema para nada. Pero si nosotros oramos y clamamos e intercedemos, vamos a mirar la mano de Dios en favor de nuestros Josués, en favor de nuestro personal médico, en favor de nuestros doctores, en favor de nuestros hospitales, en favor de nuestros enfermos que han sido contagiados y que más fácilmente superarán este virus, en favor de nuestra misma economía, Dios proveyendo y abriendo puertas como lo hizo en el desierto, sustentando a su pueblo con maná del cielo, dándole agua de una roca en 40 años, no permitiendo que se desgastara su vestido o su calzado, que sus pies no se hincharan. Dios proveyó, Dios suplió, Dios sustentó, Dios fortaleció, Dios guardó y Dios dio la victoria cuando había un pueblo clamando, orando, intercediendo con sus manos alzadas. Pero cuando no lo hay, perdemos la batalla. Este es un llamado a la iglesia de Cristo. Este es un llamado al pueblo de Dios. Este es un llamado a mantenernos con las manos alzadas, orando, clamando, intercediendo. Este próximo viernes voy a tener que continuarle con este tema porque no pude avanzar mucho. Y le voy a hablar más abiertamente de lo que significa manos alzadas. La oración efectiva, la forma correcta y eficaz de interceder para mirar la victoria y que no se cansen nuestras manos, para que no retrocedamos y perdamos la batalla, sino para que avancemos y ganemos esta guerra. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido.